La Kaaba, situada en el corazón de la Meca, representa un símbolo central de la fe islámica y sirve como un punto de unión para millones de musulmanes alrededor del mundo. Este antiguo santuario, con su estructura simple pero profundamente reverenciada, desempeña un papel vital en las tradiciones islámicas. No es solo el destino final de las peregrinaciones, sino también el centro hacia donde todos los musulmanes se vuelven durante sus oraciones diarias. La importancia de este santuario está destacada en las páginas del Corán, el libro sagrado del Islam, que contiene muchas historias y enseñanzas que se asemejan a las tradiciones encontradas en la Biblia cristiana. El Corán, revelado al profeta Mahoma en el siglo VII, presenta figuras como Adán y Eva, Noé y el diluvio, y Abraham y sus hijos, que son centrales en el cristianismo y también ocupan un lugar significativo en el Islam. La historia de Abraham, por ejemplo, es un vínculo crucial entre las dos religiones. En el Islam, Abraham o Ibrahim es visto como el constructor original del santuario, junto con su hijo Ismael o Ismail, estableciendo así un vínculo espiritual profundo que trasciende siglos y conecta musulmanes y cristianos. Esta intersección de historias y personajes entre el Corán y la Biblia no solo subraya una herencia común, sino que también destaca valores y enseñanzas compartidos. Ambas escrituras enfatizan la importancia de la fe, la moralidad y la adoración a un solo Dios. Además, muchos de los eventos y figuras narrados en el Corán tienen paralelos directos en la Biblia, reforzando la idea de un hilo conductor que atraviesa las grandes tradiciones monoteístas del mundo. Todos los días, cientos de millones de musulmanes se vuelven hacia la Kaaba en oración. Cuartos de hotel tienen flechas en el techo apuntando hacia ella. Reyes, emperadores y naciones compitieron por el control sobre este lugar sagrado, además de las historias bíblicas vividas dentro de ella, relatadas en el Corán. ¿Qué más puede haber de tan interesante sobre este templo sagrado islámico? Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La palabra Kaaba significa cubo en árabe, aunque el edificio en sí no sea exactamente un cubo. Con cerca de 15 metros de altura y 12 metros de ancho, es más alta que ancha, y sus lados no tienen exactamente la misma anchura, pero están bastante cerca. El edificio está hecho de piedras de granito de formas irregulares, unidas con argamasa, con un techo plano de madera cubierto de metal. Como puedes imaginar, no llueve mucho en la Meca, pero cuando llueve, un techo plano en cualquier edificio es propenso a inundaciones. Entonces, un pico de lluvia dorado fue añadido en el lado noroeste en el siglo XVII. Situada en el centro de la Gran Mezquita, en Arabia Saudita, es el lugar más sagrado del Islam. Según la tradición islámica, como se mencionó, este lugar fue originalmente construido por Abraham, Ibrahim, en árabe, y su hijo Ismail como un lugar de adoración a Alá. Esta narrativa está profundamente enraizada en las escrituras islámicas y es fundamental para la comprensión de la importancia de este lugar sagrado. De acuerdo con la tradición islámica, cuando Abraham recibió la orden divina para construir el santuario, viajó con Ismael hasta el valle de la Meca, que en ese momento era un lugar desértico. Juntos, Abraham e Ismael erigieron la estructura siguiendo la orientación divina. El Corán, en el capítulo 2, versículo 127, describe este momento. Y acuérdate de cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la casa diciendo: «Oh Señor nuestro, acepta esto de nosotros. Ciertamente tú eres el omnioyente, el omnisciente». Este acto de construcción simboliza la obediencia y sumisión de Abraham e Ismael a la voluntad de Dios, valores centrales tanto en el Islam como en el cristianismo. Abraham es una figura de enorme importancia en las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. En el Islam es considerado uno de los principales profetas y un ejemplo de fe y monoteísmo. En el cristianismo, Abraham es reconocido como el patriarca de los israelitas y un modelo de fe inquebrantable en Dios. El santuario, por lo tanto, no es solo un símbolo central en el Islam, sino también un punto de conexión histórica y espiritual entre estas tradiciones religiosas. El lugar sagrado ha pasado por varias transformaciones a lo largo de los siglos, incluso antes del advenimiento del Islam. Originalmente, la estructura construida por Abraham e Ismael era simple, hecha de piedras. Con el tiempo, la edificación fue modificada y reconstruida diversas veces. Antes del surgimiento del Islam,
era un centro de culto pagano donde diversas tribus árabes colocaban ídolos de sus deidades. Cuando Mahoma comenzó a predicar el Islam en el siglo VII, enfrentó resistencia de los habitantes de la Meca que controlaban la edificación y sus rituales paganos. En el año 630 después de Cristo, Mahoma conquistó la Meca y purificó el lugar sagrado, removiendo todos los ídolos y rededicándolo exclusivamente al culto de Alá. Este evento marcó un punto de inflexión significativo en la historia de la construcción, consolidando su estatus como el centro espiritual del Islam. Desde entonces, la estructura ha sido preservada y renovada por varios califas, sultanes y reyes a lo largo de los siglos. Las renovaciones incluyeron la reconstrucción de sus paredes, la reparación de daños causados por inundaciones y la adición de nuevas coberturas y adornos. La estructura actual, con sus características distintivas, como la cobertura de tela negra bordada en oro, kiswa, y la piedra negra, al-Hajar al-Aswad, incrustada en una de sus esquinas, es el resultado de siglos de cuidados y reverencia. Es importante entender que el santuario es más que una simple edificación, es un símbolo de unidad y fe para más de 1.000 millones de musulmanes alrededor del mundo. Durante la peregrinación anual del Hajj, millones de musulmanes de diversas procedencias culturales y étnicas convergen en la Meca, realizando rituales que incluyen la circunvalación de la estructura sagrada. Este acto de peregrinación no solo refuerza la solidaridad entre los musulmanes, sino que también los conecta con la historia antigua y la fe de Abraham e Ismael. La Kaaba, también conocida como la Casa de Dios, es el corazón palpitante de la fe islámica, sirviendo como el punto focal para las oraciones, salah, de los musulmanes en todo el mundo y como el destino de la peregrinación anual. Su importancia es inconmensurable, abarcando aspectos teológicos, históricos y rituales que consolidan su posición central en la vida religiosa de los musulmanes. En el contexto islámico, este santuario es reverenciado como el lugar más sagrado en la tierra. Todos los musulmanes, independientemente de su ubicación geográfica, dirigen sus oraciones diarias hacia él, un acto conocido como qibla. Este acto de orientación unifica a los musulmanes globalmente en una única dirección de adoración, simbolizando la unidad y la sumisión a Alá. El Corán menciona varias veces el santuario, enfatizando su papel como el primer templo establecido para la humanidad, destinado a ser una guía y una bendición para todos los creyentes. Además de su papel central en las oraciones diarias, la Kaaba es también el destino de la peregrinación anual, el Hajj, que es uno de los 5 pilares del Islam. El Hajj ocurre en el último mes del calendario islámico, Dhul Hijjah, y es una obligación que debe ser cumplida por todos los musulmanes física y financieramente capaces al menos una vez en la vida. Durante el Hajj, millones de musulmanes de todas partes del mundo convergen en la Meca, creando una poderosa expresión de solidaridad y hermandad islámica. Este evento monumental destaca la importancia del santuario no solo como un lugar de adoración, sino también como un símbolo de unidad e igualdad entre los musulmanes. Los rituales asociados al lugar durante el Hajj son ricos en significado y simbolismo. Uno de los rituales más emblemáticos es el tawaf, que implica la circunvalación del santuario 7 veces en sentido antihorario. Este acto es realizado por los peregrinos tanto durante el Hajj como durante la peregrinación menor, conocida como Umrah, que puede ser realizada en cualquier época del año. El tawaf representa la centralidad de Alá en la vida de los musulmanes, simbolizando la creencia de que todas las acciones y oraciones deben girar en torno a la divinidad. Otro ritual significativo es el sa'i, que consiste en caminar 7 veces entre los montes de Safa y Marwa, ubicados cerca del santuario. Este ritual rememora la búsqueda desesperada de Hajar, esposa de Abraham, por agua para su hijo Ismael, antes de encontrar el manantial de Zamzam, que es considerado sagrado. El sa'i es un recordatorio de la paciencia, perseverancia y fe de Hagar, valores que son altamente estimados en el Islam. Además del tawaf y el sa'i, los peregrinos también participan en el ritual de apedreamiento de las columnas de Jamra en Mina, que simboliza el rechazo de las tentaciones satánicas y la reafirmación de la sumisión a Alá. Este ritual rememora el acto de Abraham, quien, según la tradición islámica, fue tentado por el diablo mientras se preparaba para sacrificar a su hijo Ismael en obediencia a la orden divina. Abraham, con firmeza y determinación, rechazó las tentaciones y siguió la voluntad de Dios. Otro elemento esencial del Hajj es el día de Arafá, que ocurre en el 9º día de Dhul Hijjah. En este día, los peregrinos se reúnen en el monte Arafat, donde el profeta Mahoma pronunció su sermón final.
conocido como el Sermón de Despedida. El día de Arafá es considerado el punto culminante del Hajj y un momento de profunda reflexión, oración y arrepentimiento. Los musulmanes creen que las oraciones hechas en este día son especialmente poderosas y que Dios perdona los pecados de aquellos que participan sinceramente en este ritual. La Kaaba también es central en la celebración del Eid al-Adha, el festival del sacrificio, que ocurre al final del Hajj. Durante este festival, los musulmanes en todo el mundo sacrifican un animal, generalmente un cordero, cabra o camello, en recuerdo de la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo en obediencia a Alá. La carne del animal sacrificado es distribuida entre familiares, amigos y los necesitados, promoviendo la generosidad y la caridad. El lugar sagrado, con sus innumerables rituales y significados, sirve como un punto de convergencia espiritual para los musulmanes. La estructura física, una construcción cúbica cubierta por un manto negro bordado en oro, kiswa, está imbuida de profundo simbolismo. La piedra negra, al-Hajar al-Aswad, incrustada en una de las esquinas, es especialmente reverenciada. Según la tradición islámica, la piedra negra fue dada a Abraham por un ángel y se considera uno de los pocos elementos originales de la construcción inicial. Los peregrinos intentan tocar o besar la piedra negra durante el tawaf, creyendo que este acto simboliza el renacimiento espiritual y la purificación de los pecados. El mantenimiento y la preservación de este lugar sagrado y sus alrededores son responsabilidad del gobierno de Arabia Saudita, que realiza renovaciones y mejoras continuas para acomodar el número creciente de peregrinos cada año. El complejo de la Gran Mezquita ha sido ampliado varias veces a lo largo de la historia para satisfacer la demanda creciente, y estas expansiones reflejan el compromiso continuo de preservar la santidad y la accesibilidad del santuario para todos los musulmanes. Interesado en saber más, revisa el comentario fijado y explora una experiencia transformadora que expandirá tu espiritualidad y conocimiento. La Kaaba también tiene un papel significativo en la vida diaria de los musulmanes, además del contexto del Hajj. Las oraciones diarias, realizadas 5 veces al día, siempre se dirigen hacia la Kaaba, un acto que simboliza la centralidad de Dios en la vida de un musulmán. Esta práctica no solo refuerza la disciplina espiritual, sino que también crea un sentido de unidad global, ya que todos los musulmanes, donde quiera que estén, se vuelven hacia el mismo punto focal en sus momentos de devoción. Además, el santuario sirve como un punto de referencia en varias otras prácticas islámicas. Por ejemplo, al enterrar a un musulmán, el cuerpo se coloca de manera que esté orientado hacia el lugar sagrado, simbolizando la continuación de la conexión espiritual con Alá incluso después de la muerte. Este acto es una expresión de respeto y reverencia hacia el lugar sagrado. El impacto de la Kaaba en la cultura islámica es profundo y abarcador. Muchas expresiones artísticas y arquitectónicas en el mundo musulmán se han inspirado en la Kaaba y los rituales asociados a ella. La caligrafía islámica, la poesía y la música a menudo hacen referencia al santuario, celebrando su belleza y significancia espiritual. En términos de impacto sociopolítico, la Kaaba y el Hajj desempeñan un papel importante en la diplomacia y en las relaciones internacionales. Los gobernantes musulmanes a lo largo de la historia han utilizado el Hajj como una oportunidad para fortalecer lazos políticos y económicos con otros estados islámicos. La capacidad de facilitar y garantizar la seguridad de los peregrinos es un punto de prestigio e influencia para el gobierno saudita contemporáneo. El santuario también promueve un fuerte sentido de identidad y comunidad entre los musulmanes. La experiencia compartida del Hajj, con sus rituales y significados profundos, refuerza la solidaridad y la hermandad islámica. La diversidad de peregrinos que participan en el Hajj, provenientes de diferentes partes del mundo, destaca la universalidad del Islam y la conexión global entre los creyentes. Abraham, conocido como Ibrahim en el Islam, ocupa una posición central tanto en el cristianismo como en el Islam, siendo una figura de convergencia espiritual e histórica que puede fomentar el entendimiento entre estas dos grandes religiones. En el cristianismo, Abraham es visto como el patriarca de los israelitas y un ejemplo de fe inquebrantable. En la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, Dios prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham, obediente, se prepara para cumplir la orden, pero en el último momento, Dios interviene y provee un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Esta historia es citada en el Nuevo Testamento, particularmente en la Epístola a los Hebreos, como un ejemplo supremo de fe y obediencia a Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, del cual se había dicho: «Es a través de Isaac que tu descendencia será considerada». Abraham pensó que Dios puede resucitar a los muertos y figuradamente lo recibió de vuelta de entre los muertos. En el Islam, Abraham es igualmente venerado como uno de los mayores profetas y un modelo de monoteísmo. Rechazó el politeísmo de su época y promovió la creencia en un único Dios, Alá. El Corán relata la historia de Abraham en varios versículos, destacando su lucha contra la idolatría y su papel como profeta que llamó a su pueblo a la verdadera fe. Aunque hay diferencias significativas, como la identificación de Ismael en lugar de Isaac en la narrativa del sacrificio, las similitudes entre las dos tradiciones enfatizan los valores compartidos de fe y obediencia. Una diferencia notable en la narrativa islámica es que el hijo que Abraham se preparó para sacrificar no es identificado como Isaac, sino como Ismael. Esta distinción es importante, ya que Ismael es considerado el ancestro de los árabes y, por extensión, del profeta Mahoma. La historia del sacrificio en el Islam, conocida como la narrativa de Al-Dabija, se cuenta en el Corán con detalles similares a los encontrados en la Biblia, pero con la mencionada diferencia del hijo involucrado. Según la tradición islámica, Dios también prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo. Abraham consulta a Ismael, quien acepta voluntariamente la voluntad de Dios. En el momento del sacrificio, Dios sustituye a Ismael por un carnero, demostrando su misericordia y aceptación de la obediencia de Abraham. Esta historia es conmemorada anualmente por los musulmanes durante el Eid al-Adha, el festival del sacrificio, que incluye el sacrificio de un animal en memoria del acto de fe de Abraham. Las narrativas paralelas de Abraham en el Islam y en el cristianismo destacan tanto las similitudes como las diferencias teológicas y culturales entre las dos religiones. Ambas tradiciones reconocen a Abraham como un modelo de fe y obediencia, incluyendo una historia de sacrificio que demuestra su total sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, la diferencia en la identificación del hijo sacrificado, Isaac en el cristianismo e Ismael en el Islam, refleja distinciones en las líneas espirituales y en las identidades étnicas de cada fe. Abraham puede servir como un puente de entendimiento entre el Islam y el cristianismo, destacando valores compartidos como la fe, la obediencia y el monoteísmo. La reverencia común por Abraham puede facilitar diálogos interreligiosos y promover el respeto mutuo entre los adeptos de ambas religiones. Además, el reconocimiento de Abraham como un patriarca espiritual en ambas tradiciones puede ayudar a construir una narrativa de unión y solidaridad basada en raíces religiosas compartidas. Además de la historia del sacrificio, otras historias de Abraham también tienen paralelos significativos en las dos tradiciones. En el Corán, Abraham es retratado como un profeta que desafió la idolatría de su padre y de su comunidad, destruyendo los ídolos para demostrar la falsedad de su adoración. Fue arrojado a una hoguera por sus acciones, pero fue milagrosamente salvado por Alá. Este acto de desafiar la idolatría y promover el monoteísmo es un tema central en las narrativas islámicas sobre Abraham, y se ve como un ejemplo de su firmeza en la fe y su coraje. En el cristianismo, aunque no hay una narrativa idéntica, la Biblia menciona el rechazo de Abraham a la idolatría y su partida de Ur de los Caldeos, obedeciendo al llamado de Dios para ir a la tierra de Canaán. Este viaje de Abraham es visto como un acto de fe y confianza en Dios, demostrando su disposición a abandonar todo para seguir la voluntad divina. La partida de Abraham de su tierra natal resuena profundamente con la idea de fe y obediencia que es central tanto en el cristianismo como en el Islam. Estas historias paralelas enfatizan la lucha de Abraham contra la idolatría y su dedicación al monoteísmo, valores fundamentales para ambas religiones. También muestran cómo Abraham es visto como un modelo de liderazgo espiritual y moral, digno de ser seguido por su fe inquebrantable y sus acciones valientes. Aunque en el cristianismo no hay una estructura física equivalente a la Kaaba, la reverencia por Abraham y la importancia de sus actos de fe son igualmente reconocidas. La narrativa bíblica de la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia es una piedra angular de la teología cristiana. Esta promesa se ve cumplida a través de Jesucristo, considerado por los cristianos como descendiente de Abraham y el cumplimiento de la alianza de Dios con él. La figura de Abraham tiene implicaciones prácticas y espirituales significativas para los creyentes contemporáneos de ambas religiones. En el Islam, la historia de Abraham se recita regularmente en oraciones y sermones, y él es recordado durante el Hajj,
cuando los musulmanes recrean los actos de fe y obediencia de Abraham e Ismael. En el cristianismo, Abraham es mencionado con frecuencia en predicaciones y estudios bíblicos como un ejemplo de fe y confianza en Dios, inspirando a los fieles a seguir el mismo camino de obediencia y devoción. El concepto de monoteísmo es fundamental tanto en el Islam como en el cristianismo, y la Kaaba representa físicamente la unidad de Dios en el Islam. El monoteísmo, o la creencia en un único Dios, es una piedra angular para ambas religiones, moldeando no solo sus teologías, sino también sus prácticas y visiones del mundo. En el Islam, la Kaaba es un símbolo poderoso de esa unidad divina, sirviendo como el punto central para las oraciones diarias de todos los musulmanes y como el destino de la peregrinación anual, el Hajj. La centralidad de la Kaaba en la práctica islámica refleja la énfasis en la unicidad y trascendencia de Alá, que es el núcleo del monoteísmo islámico. En el cristianismo, el monoteísmo también es un principio fundamental, basado en la creencia en un Dios único que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta doctrina de la Trinidad distingue al cristianismo de otras religiones monoteístas como el Islam y el judaísmo, que enfatizan la unidad indivisible de Dios. Sin embargo, la base común de adorar a un Dios único crea un terreno común entre el Islam y el cristianismo, permitiendo un diálogo interreligioso y una comprensión mutua de las diferentes expresiones de fe. La visión islámica de Jesús, Isa, como un profeta, y la visión cristiana de Jesús como el Hijo de Dios son dos puntos de divergencia teológica significativa que impactan la percepción de la Kaaba y del monoteísmo en ambas religiones. En el Islam, Jesús es considerado uno de los más importantes profetas, pero no es visto como divino. Él es respetado y reverenciado, y su mensaje es considerado una continuación de la línea profética que culmina en Mahoma, el último profeta. El Corán describe a Jesús como nacido de una virgen, realizando milagros y siendo un mensajero de Dios, pero rechaza la idea de su divinidad y crucifixión, sosteniendo que fue elevado a los cielos por Dios. Esta visión de Jesús como un profeta se alinea con la creencia islámica en la Tawhid, o la unidad absoluta de Dios, que no puede ser asociada con ningún socio o dividida en ninguna forma. La Kaaba simboliza esta unidad y la adoración exclusiva de Alá. Durante el Hajj, la circunvalación de la Kaaba, conocida como Tawaf, simboliza la centralidad de Dios en la vida de los musulmanes y la creencia en la unicidad divina. Este ritual refuerza el rechazo de cualquier forma de idolatría o asociación de socios con Dios, un principio central del monoteísmo islámico. En el cristianismo, Jesús es central como el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad. La creencia en la divinidad de Jesús y su muerte y resurrección, como el medio de salvación para la humanidad, es el núcleo de la fe cristiana. Esta doctrina de la encarnación y la expiación distingue la teología cristiana y moldea la manera en que los cristianos entienden la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. La énfasis en la Trinidad en el cristianismo puede parecer contradecir la unidad de Dios desde el punto de vista islámico, pero los cristianos ven la Trinidad como una expresión del amor y la comunión divina que no compromete la unidad esencial de Dios. La diferencia en la percepción de Jesús impacta la manera en que musulmanes y cristianos entienden la Kaaba y los lugares sagrados. No obstante, la diferencia teológica sobre la naturaleza de Jesús y la concepción de Dios presenta un desafío significativo para el diálogo. El Islam, con su fuerte énfasis en la Tawhid, ve la adoración a Jesús como divino como una forma de shirk, asociación, que es considerado un pecado grave. Esta perspectiva se refleja en la reverencia exclusiva por la Kaaba como el lugar más sagrado, donde solo Alá es adorado. Por otro lado, en el cristianismo, los lugares de adoración, como iglesias y catedrales, están dedicados a la Trinidad, y frecuentemente se enfocan en Jesús como el Redentor y Salvador. La Eucaristía o comunión, que es el sacramento central en la mayoría de las tradiciones cristianas, celebra la muerte y resurrección de Jesús, reafirmando su divinidad y su papel salvador. Esta práctica litúrgica y la arquitectura religiosa cristiana reflejan la creencia en la encarnación y en la obra redentora de Jesús, esencial para la identidad cristiana. En términos de teología comparativa, la exploración de las visiones del monoteísmo y de la naturaleza de Jesús en las dos religiones puede abrir caminos para un diálogo respetuoso y constructivo. Aunque existen diferencias irreconciliables en las doctrinas específicas, el reconocimiento de la sinceridad de la fe y de la búsqueda de una relación con el único Dios puede promover una mayor comprensión y cooperación entre musulmanes y cristianos. La Kaaba, como símbolo del monoteísmo islámico, y Jesús,
como el centro de la fe cristiana, representan diferentes expresiones de una búsqueda común de significado y conexión con lo divino. La Biblia cristiana y la fe islámica representada por la Kaaba comparten diversas similitudes además de la figura de Abraham, incluyendo la narrativa de la creación y la historia de Adán y Eva. Ambas religiones creen que Dios creó el mundo y todos los seres vivos, incluyendo al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, la tentación por la serpiente, el consumo del fruto prohibido y la subsecuente expulsión del jardín son temas comunes que subrayan la idea de pecado original y la necesidad de redención o perdón divino. Además, ambas religiones comparten varias figuras proféticas. Por ejemplo, Noé, Nu en árabe, es un personaje central en ambas escrituras. La historia del diluvio y del arca de Noé es narrada tanto en la Biblia como en el Corán, destacando la importancia de la obediencia a Dios y la salvación de los justos. De la misma manera, las historias de los profetas Abraham, Ibrahim, Moisés, Musa y Jesús, Isa, aparecen en ambas tradiciones. En el Islam, estos profetas son altamente respetados y considerados mensajeros de Dios que trajeron guía para la humanidad. En el cristianismo, Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, cuya crucifixión y resurrección son centrales para la fe cristiana. En el Islam, Jesús, Isa, es también una figura venerada, pero no es considerado divino. Él es visto como uno de los más grandes profetas, nacido de una virgen, María o Mariam, y capaz de realizar milagros. Sin embargo, los musulmanes no creen en la crucifixión de Jesús de la misma manera que los cristianos. Ellos creen que Él fue llevado al cielo por Dios y que volverá al final de los tiempos. La moralidad y los mandamientos también son áreas de convergencia. La Biblia y el Corán contienen una serie de directrices morales que orientan los comportamientos de los fieles. Los 10 mandamientos, que son un conjunto de preceptos éticos y religiosos en el cristianismo, encuentran paralelos en el Islam, como los 5 pilares del Islam, que son obligaciones religiosas fundamentales para los musulmanes, en los cuales veremos más adelante. Las evidencias históricas sobre la Kaaba derivan principalmente de textos religiosos y registros antiguos que mencionan la Meca y su santuario. Antes del Islam, la Meca era un importante centro comercial en la península arábiga, donde la Kaaba desempeñaba un papel crucial como santuario religioso. Tribus árabes circunvecinas adoraban una variedad de deidades y mantenían ídolos dentro y alrededor de la estructura de la Kaaba. Sin embargo, cuando el profeta Mahoma conquistó la Meca en 630 después de Cristo, él purificó el santuario removiendo todos los ídolos, restableciéndolo como un lugar exclusivamente dedicado a la adoración de Alá, siguiendo la tradición monoteísta iniciada por Abraham. Desde entonces, la Kaaba se ha convertido en un símbolo esencial del monoteísmo islámico, representando la unidad y la pureza espiritual. Desde el punto de vista arqueológico, la investigación directa en la Kaaba es limitada debido a su sacralidad y a la constante actividad religiosa en el área. Excavaciones tradicionales no están permitidas inmediatamente alrededor de la estructura, lo que dificulta la obtención de evidencias materiales directamente relacionadas con su construcción original. Sin embargo, análisis de materiales de construcción y estudios arquitectónicos ofrecen perspectivas sobre la historia y la evolución de la Kaaba a lo largo de los siglos. La Kaaba es una estructura cúbica hecha de granito, con la piedra negra, al-Hajar al-Aswad, insertada en una de sus esquinas. La piedra negra, venerada por los musulmanes, es tradicionalmente considerada un regalo celestial dado a Abraham e Ismael, simbolizando la alianza entre Dios y la humanidad. Los estudiosos sugieren que la construcción original de Abraham puede haber sido más simple, con las reconstrucciones subsiguientes reflejando diversas fases de renovación a lo largo de los siglos. La moralidad y los mandamientos también son áreas de convergencia. La Biblia y el Corán contienen una serie de directrices morales que orientan los comportamientos de los fieles. Los 10 mandamientos, que son un conjunto de preceptos éticos y religiosos en el cristianismo, encuentran paralelos en el Islam, como los 5 pilares del Islam, que son obligaciones religiosas fundamentales para los musulmanes, que veremos más adelante. Estudiosos musulmanes y no musulmanes ofrecen diversas perspectivas sobre la historia y la función de la Kaaba. Mientras los musulmanes aceptan la narrativa de la construcción de la Kaaba por Abraham e Ismael como verdad histórica y religiosa, algunos estudiosos no musulmanes cuestionan la historicidad literal de estas tradiciones, destacando la importancia de las narrativas religiosas en la formación de la identidad y la práctica comunitaria, incluso sin correspondencia directa con eventos históricos verificables.
El Corán, el libro sagrado del Islam, menciona la Kaaba en varios pasajes que establecen su importancia espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 96, se describe la Kaaba como la primera casa de adoración establecida para las personas. Este versículo presenta el santuario como un lugar bendecido y una guía espiritual para la humanidad. Los hadices, que son relatos de las palabras y acciones del profeta Mahoma registrados por sus seguidores, también ofrecen detalles sobre la Kaaba. En uno de los hadices se relata que la piedra negra, al-Hajar al-Aswad, parte integrante de la Kaaba, fue enviada del paraíso y originalmente era blanca, pero se volvió negra debido a los pecados humanos. Este relato ilustra el profundo significado simbólico asociado a la Kaaba y a la piedra negra en la fe islámica. Además de los textos religiosos, registros históricos antiguos dejados por viajeros e historiadores como Ibn Battuta y Al-Masudi son fuentes valiosas de información sobre la Kaaba. Ellos ofrecen relatos detallados de sus visitas a la Meca y al santuario, describiendo las prácticas religiosas y sociales asociadas al lugar a lo largo de la historia islámica. En la era moderna, la Kaaba continúa siendo un símbolo de continuidad cultural y religiosa en la península arábiga. Antes del Islam, la Kaaba era un santuario panárabe, y su papel central como un lugar de adoración religiosa continuó bajo el Islam, aunque con una nueva interpretación monoteísta. Esta transformación refleja cambios significativos en el panorama religioso de la región, donde prácticas politeístas dieron lugar al monoteísmo estricto del Islam. La historia de la Kaaba también se estudia en el contexto de las prácticas religiosas y sociales de la época preislámica. El Hajj, por ejemplo, tiene raíces muy anteriores al Islam, con tribus árabes realizando peregrinaciones a la Meca. La transformación del Hajj en uno de los 5 pilares del Islam por Mahoma representa una continuidad y reinterpretación de esas prácticas antiguas. El ritual de circunvalación, tawaf, alrededor del santuario, que hoy simboliza la centralidad de Dios en la vida de los musulmanes, remonta a prácticas religiosas anteriores que fueron adaptadas y recontextualizadas en el contexto islámico. Otro aspecto de interés para los estudiosos es la arquitectura y las renovaciones del lugar sagrado a lo largo de los siglos. La estructura actual fue reconstruida varias veces debido a daños causados por inundaciones, incendios y otros factores naturales y humanos. Una de las reconstrucciones más significativas ocurrió durante el califato del segundo califa Rashidun, Omar ibn al-Khattab, y continuó bajo los califas omeyas y abasíes. Cada renovación y reparación refleja el cuidado continuo con el santuario más sagrado del Islam, además de demostrar la evolución de las técnicas de construcción y materiales a lo largo del tiempo. Los estudiosos también examinan el papel político y cultural de la Kaaba en la historia musulmana. La unificación de la península arábiga bajo el Islam y la centralización de la Meca como un centro espiritual y político tuvieron profundas implicaciones para la cohesión y la expansión del mundo musulmán. El santuario no es solo un símbolo religioso, sino también un símbolo de autoridad y legitimidad para gobernantes musulmanes que buscaron proteger y embellecer el lugar sagrado. Las interpretaciones modernas de la historia de la Kaaba continúan evolucionando a medida que se desarrollan nuevos métodos de investigación y tecnologías. El análisis digital de textos antiguos permite una comprensión más profunda de las narrativas históricas y sus variaciones a lo largo del tiempo. Mientras la arqueología directa en el santuario permanece limitada debido a su naturaleza sagrada, el estudio de materiales y estructuras circundantes, junto con el análisis histórico y textual, continúa proporcionando conocimientos valiosos sobre la evolución de este santuario sagrado. La unidad que el lugar representa no es meramente simbólica. Se manifiesta de manera concreta durante la peregrinación anual. Durante el Hajj, millones de musulmanes se reúnen en la Meca, vistiendo la misma vestimenta simple, el ihram, que elimina cualquier distinción de riqueza, estatus social, nacionalidad o etnia. Esta vestimenta uniforme simboliza la igualdad y la humildad ante Dios, reforzando el mensaje de unidad y hermandad. La peregrinación al santuario es más que un acto de adoración. Es una experiencia transformadora que busca la renovación espiritual de los fieles. A lo largo de los rituales del Hajj, los musulmanes reflexionan sobre sus vidas, sus pecados y sus devociones, buscando una purificación espiritual y un nuevo comienzo. Este proceso de introspección y arrepentimiento es profundo y poderoso, permitiendo que los peregrinos regresen a sus vidas diarias con una nueva perspectiva y un renovado compromiso con su fe. El día de Arafat, considerado el punto culminante del Hajj, es un momento de profunda reflexión y oración.
En el monte Arafat, los peregrinos pasan el día en meditación, buscando el perdón de Dios y renunciando a sus pecados. Este día es visto como una anticipación del juicio final, donde los fieles se presentan ante Dios, purificados y renovados. La experiencia en el monte Arafat es frecuentemente descrita como una de las más espiritualmente intensas y significativas de la peregrinación. Además de los rituales específicos del Hajj, la propia presencia en la ciudad sagrada de la Meca es una fuente de renovación espiritual. La Meca, siendo el lugar de nacimiento del profeta Mahoma, posee una aura sagrada e histórica que inspira a los fieles a profundizar su fe y su entendimiento del Islam. La ciudad es un recordatorio constante del origen y de los fundamentos de la religión, proporcionando un ambiente propicio para la meditación y la devoción. La experiencia del Hajj, con todos sus rituales y significados, culmina en un sentimiento de renovación y de fortalecimiento de la fe. Los peregrinos regresan a sus hogares con un sentido de realización espiritual y una determinación renovada de vivir de acuerdo con los principios islámicos. Este sentimiento de renovación no es solo individual, se extiende a las comunidades, a medida que los peregrinos comparten sus experiencias e inspiran a otros a seguir un camino de mayor devoción y rectitud. Cada año, la visión de millones de musulmanes reunidos alrededor del santuario, orando al unísono, es un testimonio de la continuidad y la vitalidad de la fe islámica. Esta visión refuerza el mensaje de que, independientemente de las diferencias culturales, lingüísticas o nacionales, los musulmanes son una única umma, una comunidad de fieles unidos por su creencia en un Dios único y sus enseñanzas. Volviendo a los vínculos entre el Islam y el cristianismo, la oración cristiana es un medio de comunicación directa con Dios, con varias formas de oración, incluyendo adoración, confesión, acción de gracias y súplica. En el Islam, la oración Salat es uno de los 5 pilares y se realiza 5 veces al día en horarios específicos, siguiendo un ritual de purificación y dirección, orientado hacia la Kaaba en la Meca. La importancia de la oración en ambas religiones refleja la necesidad de una conexión constante e íntima con lo divino. La caridad y el cuidado de los necesitados son fuertemente enfatizados en ambas escrituras. En el cristianismo, la caridad es un acto de amor al prójimo y una manifestación del amor de Dios. La Biblia anima a los cristianos a ayudar a los pobres, los enfermos y los oprimidos. De manera similar, el Islam incluye el zakat, uno de los 5 pilares, que es una forma de caridad obligatoria destinada a ayudar a los necesitados y promover la justicia social. Además del zakat, los musulmanes también practican sadaka, que son donaciones voluntarias. Estos aspectos reflejan la preocupación común por la justicia social y la responsabilidad comunitaria. Ambas religiones ven la caridad como un medio de purificar la riqueza, aliviar el sufrimiento y promover la igualdad. La práctica de la caridad, ya sea a través del zakat o de actos voluntarios, refuerza la solidaridad entre los fieles y la creencia en la importancia de cuidar a los más vulnerables en la sociedad. El ayuno es otra práctica común entre el cristianismo y el Islam, aunque las circunstancias y los detalles varían. En el cristianismo, el ayuno está frecuentemente asociado con la Cuaresma, un periodo de 40 días de penitencia, oración y ayuno que precede a la Pascua. En el Islam, el ayuno se observa durante el mes de Ramadán, el 9º mes del calendario islámico, cuando los musulmanes se abstienen de comida, bebida y otras necesidades físicas desde el amanecer hasta el anochecer. El ayuno en el Islam se ve como una forma de purificación espiritual, disciplina y solidaridad con los menos afortunados. Ambas religiones poseen libros sagrados que son considerados la palabra revelada de Dios. Para los cristianos, la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es compartido con el judaísmo y contiene la Torá, los profetas y los escritos, mientras que el Nuevo Testamento incluye los evangelios y las epístolas que narran la vida de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Para los musulmanes, el Corán es la palabra final de Dios, revelada al profeta Mahoma, Muhammad, a través del ángel Gabriel, Jibril. El Corán es considerado la guía completa y final para la humanidad. El concepto de vida después de la muerte y el día del juicio final es otra área de similitud. Tanto en el cristianismo como en el Islam, se cree que los seres humanos serán resucitados después de la muerte y juzgados por Dios por sus acciones durante la vida. En el cristianismo, el concepto de cielo e infierno es central, con la salvación alcanzada a través de la fe en Jesucristo y sus obras. En el Islam, el juicio final también resultará en la entrada al paraíso, Jannah, o al infierno, Jahannam, con énfasis en la fe en Dios, Alá.
las buenas acciones y el arrepentimiento. Además de las creencias y prácticas, ambas religiones tienen una rica tradición de literatura teológica, filosofía y jurisprudencia. La exégesis bíblica y el comentario del Corán son disciplinas importantes que buscan interpretar y aplicar las enseñanzas sagradas a las realidades contemporáneas. Teólogos y juristas en ambas tradiciones desarrollan pensamientos complejos sobre cuestiones éticas, legales y espirituales, contribuyendo a un cuerpo de conocimiento que guía a los fieles. La búsqueda de la justicia y la promoción de la paz son también valores compartidos. La Biblia y el Corán contienen numerosos pasajes que incentivan la justicia social, la honestidad, la compasión y el trato justo a todas las personas. Estos valores son fundamentales para la vida comunitaria e individual, y ambos textos sagrados proporcionan una base moral para enfrentar los desafíos sociales y políticos. La Piedra Negra es un punto focal importante para visitantes y peregrinos que esperan acercarse lo suficiente para tocarla o besarla. Existen incluso historias de peregrinos que, en el pasado, golpeaban su frente contra la Piedra Negra para dejar una marca permanente como evidencia de su piedad. Aunque algunos teólogos musulmanes cuestionan el énfasis excesivo en la Piedra Negra, la mayoría aclara rápidamente que esto no se ve como adoración a la Kaaba o a la Piedra Negra, sino como adoración a Dios. Existen varias explicaciones para el simbolismo del tawaf, la circunvolución de la Kaaba durante la peregrinación Hajj. Algunos dicen que simboliza cómo toda la creación orbita alrededor de Dios. Otros afirman que refleja la órbita de la Tierra alrededor del Sol o de la galaxia alrededor de su centro. El número 7, utilizado en el tawaf, está conectado al concepto de 7 cielos en la cosmología islámica y se ve a veces como un número de perfección o conclusión. Sin embargo, la respuesta más común entre los musulmanes es que la circunvolución se hace 7 veces porque el profeta Mahoma lo hizo y porque Dios lo ordenó. Durante el tawaf, los peregrinos pasan por varias características importantes del santuario. Entre la Piedra Negra y las puertas, encuentran el Multazam, un lugar donde se realizan oraciones suplicantes, dua, presionando las manos, el pecho y las mejillas contra la pared del santuario. Justo después del Multazam están las puertas ornamentadas de oro, a 2 metros sobre el suelo, accesibles solo con escaleras móviles. El interior de la estructura sagrada es accesible solo para algunos dignatarios, estudiosos religiosos y trabajadores de mantenimiento, y es relativamente vacío, con 3 pilares de madera que sostienen el techo, un armario simple y una colección de lámparas e incensarios colgados entre los pilares. El armario contiene aceites perfumados, usados junto con los incensarios para ungir y perfumar el santuario después de su lavado anual. También hay una escalera que lleva al techo, usada principalmente para limpieza y reemplazo de la cubierta de tela llamada kiswa. Sobre la oración dentro de la Kaaba hay debates entre los estudiosos. Algunos dicen que es aceptable, pero otros argumentan que no, ya que se estaría técnicamente dando la espalda a al menos una parte de la estructura mientras se ora. Cerca de las puertas, los peregrinos encuentran la estación de Abraham. Una vitrina de metal y vidrio que protege la piedra que se cree tiene las huellas de los pies de Abraham, conmemorando el momento en que él se paró sobre la piedra para levantar a su hijo Ismael y completar la construcción de las partes más altas de la Kaaba. Al rodear la esquina noreste, los peregrinos encuentran pequeñas piedras marrones, incrustadas en mármol blanco, conocidas como el Maqam de Jibril, donde se dice que el ángel Gabriel enseñó a Mahoma a realizar la oración diaria. El Hijr, una pared semicircular de mármol, impide la aproximación a la pared noroeste del santuario. El Hijr es considerado parte de la construcción original hecha por Abraham y está asociado a Ismael y Hagar. Los peregrinos no deben entrar en esta área durante el tawaf, pero está ligada a eventos importantes en la historia del Islam, y muchos peregrinos oran dentro de ella. El Hijr está debajo del canalón conocido como la Fuente de la Misericordia, que se cree trae bendiciones extras. Después de pasar por el Hijr, los 2 lados restantes del santuario no tienen características o vistas únicas. Durante el tawaf, las personas pueden acercarse más al edificio con la esperanza de tocar la Piedra Negra o presionarse contra el Multazam en la siguiente vuelta. La estructura, aunque parece un edificio relativamente modesto, está decorada con el tejido ornamentado llamado kiswa, predominantemente negro con bordados dorados. La kiswa se reemplaza una vez al año durante el Hajj, y la antigua se corta en pedazos y se distribuye a museos y como regalos. La Kaaba tiene una larga historia. Según el Corán, la primera casa de adoración para la humanidad fue en Bakka, identificada como la Meca.
Algunos intérpretes musulmanes creen que Adán construyó el primer altar a Dios en la Meca después de ser expulsado del jardín del Edén. Otros versículos se refieren a Abraham e Ismael levantando los cimientos del santuario. La tradición islámica sugiere que, después de muchas generaciones, las personas olvidaron el propósito original del lugar y comenzaron a dedicarlo a varios dioses. Como fue mencionado, escritos del siglo IX por el historiador Al-Azraqi relatan que Mahoma encontró el santuario lleno de imágenes y estatuas de varios dioses cuando tomó control de él, destruyendo 360 ídolos. Sin embargo, dejó intactos íconos de la Virgen María y del bebé Jesús, además de una imagen de Abraham. La historia menciona una estatua del dios Jubal, evidenciado arqueológicamente en la región. Textos cristianos antiguos e inscripciones sugieren que la Kaaba puede haber sido inicialmente una estructura similar a una tienda, con sus prácticas enraizadas en tradiciones árabes preislámicas, de construir refugios rituales temporales para sacrificios. La historia del santuario está ligada a la vida del profeta Mahoma. Él ayudó a reparar la construcción en su juventud, resolviendo una disputa sobre quién tendría el honor de colocar la piedra negra en su lugar, uniendo a los clanes y tribus de Arabia. La estructura también desempeña un papel en la ascensión de Mahoma al cielo, donde viajó del Masjid al-Haram al Masjid al-Aqsa, y luego ascendió por los 7 cielos para encontrar a Dios, orando con varios profetas durante su viaje. ¿Interesado en saber más? Revisa el comentario fijado y explora una experiencia transformadora que expandirá tu espiritualidad y conocimiento. Gracias por mirar. Si te gustó el video, mira El origen del zoroastrismo, donde abordamos el origen entre el bien y el mal de esta antigua religión y la conexión de las creencias judías y cristianas con las enseñanzas de Zaratustra. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirse y en la campana al lado para recibir futuras notificaciones.